por favor. Qué hermoso día hace hoy, ¿verdad? Excelente, en medio de la naturaleza. Adrián, bienvenido a Conversando desde el ángulo teológico. Vamos a seguir, ¿verdad? Porque después que pasamos esos elementos principales, por así decirlos, que vemos que ya están creados como prueba del versículo 2. En el versículo 2 de Génesis, ahí básicamente dice que ya estaba todo, pero estaba de una forma desordenada. Y vacía, ¿verdad? Y ya ahora en el primer día, y cuando empezamos en el proceso ahora de la creación, Dios es como que empieza a dar forma a esos elementos, a esos ingredientes. Es como cuando vas a hacer un pan. Pones los ingredientes sobre la mesa primero y luego ya empiezas a dar forma, empiezas a moldear básicamente, de la misma forma Dios. Primer versículo, vemos de que Dios establece los ingredientes. Okay. Prueba de eso lo tenemos en el segundo versículo de Génesis 2. Y ya en el tercer versículo empieza ya ahora a hacer todas las cosas, a ese proceso de creación. Pero la pregunta que surge en muchos es, ¿será que son 6 días literales más un día literal de descanso? O como interpretan algunos cristianos, un ejemplo, los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos interpretan de que esos 6 días en verdad no eran literales, era basado en, como la Biblia nos dice, de que un día equivale a 1000 años para Dios. Exactamente, para Dios. Para Dios. Para Dios, hay que enfatizar eso. ¿Me permite, hermano Adrián, aquí en nuestra conversación, leer un versículo hablando de los días? Adelante, mi hermano. Génesis 1, el verso 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana el primer día. A ese día, estamos hablando de días, hermano Adrián, literales, es decir, de 24 horas, 12 horas de noche, la parte oscura, y 12 horas parte clara, o estamos hablando de un día que vale un milenio. No puede ser un milenio, tiene que ser un día literal. Porque de lo contrario, ¿de dónde tenemos nosotros el concepto de la semana? ¿Por qué 7 días? Se origina directamente ahí en Génesis. Y es curioso que el enemigo trató de cambiar eso. Y hubo un tiempo durante el Imperio Romano que trataron de poner 8 días en vez de 7. Pero fue un absoluto fracaso. ¿Por qué? Porque ya nada funciona. Todo está basado en esa primera semana de la creación. 7 días literales de 24 horas. Y un punto importante para probar esto directamente, bueno, puedo hasta mencionar 2. Es en el tercer día, Dios hace que se muestre lo seco, ¿verdad? Sí. Que vamos a regresar a esto en más detalle más adelante, ¿verdad? ¿Qué significa que se muestre lo seco? Pero luego le dice a la tierra que produzca ¿qué? Hierba verde, árboles, todo eso. Ahora yo le digo a usted, para que la hierba verde, los árboles sobrevivan, ellos ¿cómo se alimentan? ¿De qué proceso científico dependen? La fotosíntesis. La fotosíntesis. ¿Y para la fotosíntesis qué se necesita? Sol. La luz solar, el sol en sí. A ver, rayos del quiero sol. comprender, hermano Adrián. A ver, estamos hablando del tercero, estamos hablando, ¿verdad? Ahorita, sí. Hasta ahorita. Pero entonces sí se creó la vegetación, pero para que sobreviviera necesitaba de un elemento más, en este caso el sol. Exactamente, Dios por su poder lo creó y ahora para que ellos sigan creciendo, sigan alimentándose, etcétera, necesitaban del sol. ¿Y qué es lo siguiente que Dios hizo en el día cuarto? Justo después de eso? Yo lo sé, pero lo voy a leer. Lo voy a leer porque aquí estamos sorprendidos. Ok, Génesis capítulo 1, el verso 16. Y Dios hizo a las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para alumbrar de día y la lumbrera menor para alumbrar de noche. Hizo también las estrellas. Entonces es interesante, ¿verdad?, de que Dios genera, ¿verdad?, en los primeros 3 días, por así decirlo, hace como el ecosistema, lo prepara. Y en los posteriores 3 días llena ese ecosistema de elementos. Volvamos a... Voy a leer el versículo donde dice exactamente que fue en el cuarto, porque tenemos en el tercero la vegetación que no puede sobrevivir sin el elemento siguiente.
Exacto. el sol. Está todo conectado. Aquí está, Génesis 1, el verso 19, hablando de que Dios creó el sol y la luna. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Entonces vemos de que Dios tiene un orden, un propósito, un porqué, ¿verdad? Y también, ¿por qué no creó los animales antes que las plantas? ¿Por qué creó las plantas antes que los animales? Porque ¿de qué se iban a alimentar los animales? Interesante. O sea, Sí. todo lleva ciencia, Absolutamente. lleva lógica, lleva un patrón, lleva un orden. Exactamente. Entonces, de ahí vemos de que son 7 días literales. De 24 horas. Ese último día, después de crear a Adán y Eva, si nosotros lo tomamos de que fueron 1000 años, entonces ¿qué? ¿Adán y Eva descansaron 1000 años? No, porque supuesto nosotros que no. sabemos de que Adán solo vivió 900, ¿cuántos años? 30, ni siquiera 1000. Exactamente. O sea, no tiene lógica creer que un No día de tiene la lógica. creación vale 1000 años. No, son 7 días literales. Excelente, hermano Adrián, entonces Pero- estamos claros. Ahora, ¿verdad? Surge otro concepto adicional que surge de la ciencia secular, que acerca de lo que nos enseñan en las escuelas, ¿verdad? De que en verdad el planeta Tierra tiene millones y millones de años, ¿verdad? Todo lo solucionan con millones y billones de años. A todo eso le encuentran, básicamente, de que esta piedra, si le damos suficiente tiempo, se va a hacer sapo. Hermano Adrián, yo he escuchado, no domino esto, no es mi fuerte, pero yo estoy aprendiendo. Tenemos el carbón 14, cuando hacen la prueba de tiempo, de qué edad tiene una piedra, por decir así, un fósil. ¿Será que algo así hacen un cálculo a nivel general para decir billones, no millones, billones de años? Es muy interesante que usted mencionó eso. Básicamente lo que nosotros debemos entender de que cuando al principio Dios creó las cosas, fue de una forma, todos los procesos naturales, científicos, eran muchísimo más rápidos. Porque Dios no hizo aparecer un árbol así de la nada, ¡boom!, e ignoró todas sus leyes científicas, por así decirlo. No, Dios, sus leyes son tan inmutables como su trono. Entonces, básicamente, ese árbol creció todo, con todos sus procesos, pero muchísimo más rápido que básicamente como nosotros lo vemos hoy día, que crece extremadamente lento. Porque la ciencia actual basa sus estudios en el tiempo actual, con los procesos son extremadamente lentos. Y otra cosa a tratar, que podemos ir en más estudio, ¿verdad? La composición del mundo antediluviano era muy diferente al mundo de hoy. Existía como un efecto invernadero que mantenía a la Tierra como una temperatura uniforme, bloqueaba mucho de los rayos ultravioletas, etc. Pero la pregunta ahora es, ¿de dónde sacamos eso, verdad? De ese concepto. Y yo digo que nos vayamos al segundo día de la creación para ver eso, ¿verdad? Vamos a ir allí al segundo día de la creación. ¿Qué dice que hizo Dios en ese segundo día de la creación? Génesis capítulo 1, el verso 6. Después dijo Dios, haya un espacio entre las aguas que separe un agua de la otra. Verso 7. Y Dios hizo el espacio que separó el agua que quedó encima del espacio de la que quedó debajo de él. Y así sucedió. Verso 8. Y llamó Dios al espacio cielo, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Ahí está comprobado, segundo día. Entonces, ese concepto que a veces nomás lo leemos y lo pasamos por alto, pero es muy importante lo que se nos está diciendo ahí. Dice que hubo un espacio, una atmósfera, si queremos usar el término científico, atmósfera. Y dice que había agua por encima de la atmósfera, y el agua por debajo de la atmósfera, es decir, los mares, océanos, etc. Pero ese agua por encima de la atmósfera es un concepto que no se conoce muy habitualmente, o que no se estudia, o que uno no se da cuenta. Entonces, gracias a ese agua había unas condiciones espectaculares donde fluyera la vida en la tierra. Hermano Adrián, usted que nos está haciendo esta observación muy importante, porque desde el ángulo teológico, por ejemplo, yo pasé por las aulas de la licenciatura de teología y claro, recibimos una clase del Pentateuco,
que incluye Génesis hasta Deuteronomio. Pero hermano Adrián, ni en sueños me enseñaron esto. Y aquí lo estamos repasando, lo estamos aprendiendo. Esto es maravilloso. Ahora, absolutamente. Colocando esto que acabo de explicar de una manera más básica, más sencilla, yo puedo imaginarme lo siguiente. Corríjame si estoy mal. Y si estoy en lo correcto, pues dígamelo para que yo esté claro. Entonces digamos que la Tierra, el globo terráqueo, si lo tuviésemos que comparar, sería como una manzana, con una naranja, o ¿con qué lo compararíamos? Sería mi primera pregunta básica para yo usar la ilustración. ¿La podemos comparar con una naranja? Absolutamente, okay. Entonces, una esfera. Una esfera. Entonces tenemos al globo terráqueo. Y lo que quiero es que pensemos, ¿verdad? Tenemos la Tierra acá. El globo. Sí. Dice la palabra que leímos que había agua sobre el espacio, sobre el cielo, sobre la atmósfera. Exacto. Y debajo de la atmósfera. Eso significa que agua rodeaba completamente nuestro globo terráqueo. Absolutamente. Pudiese yo decir que, solo como ilustración, que la Tierra estaba rodeada o estaba dentro de una burbuja de agua. Literalmente así es. Obviamente en magnitudes enormes. Increíble. Y pues eso tenía sus beneficios. Básicamente mantenía una temperatura uniforme a lo largo de todo el planeta. La única diferencia era entre la parte de día y la parte de noche, cambiaba un poquito la temperatura. Y eso era algo extremadamente bueno tanto para los animales como las personas como las plantas, porque muchas veces lo que trae enfermedades, lo que trae problemas es los cambios bruscos de temperatura, muy caliente, muy frío, eso nos trae muchas enfermedades y así es como nos dan los resfriados, ¿verdad? Entonces mantener esa temperatura uniforme era algo muy importante. También la concentración de ese carbón que tú mencionabas, porque volvemos a la parte de los millones de años, era mucho menor concentración que de lo que nosotros tenemos hoy día. Entonces si tú coges un hueso o un fósil, algo que pertenecía a un periodo antes del diluvio, y le sumas las cuentas como algo que pertenece a después del diluvio, te van a dar exageradamente muchísimos años. Y es ahí donde viene la datación de la Tierra científicamente secular, con billones de años. Exacto. Pero no solo eso, sino que yo quiero demostrar más un punto muy importante, que científicamente, hermano, sin ni siquiera mencionar la Biblia, es imposible que la Tierra tenga más de como mucho 10.000 años, aunque nosotros sabemos, basado en la Biblia, de que tiene aproximadamente 6.000 años. Correcto. El espíritu de profecía también lo reafirma, sí, exacto. Entonces, pero aún científicamente, que tú digas sin creer en Dios y nada, lo máximo que tú podrías extender sería hasta 10.000 años, pero más de ahí matarías todo. ¿Por qué? Miren esto, interesante. Por favor. En la década de 1970, el profesor de física creacionista, el doctor Thomas Barnes, señaló que las mediaciones realizadas desde 1835, se estuvieron haciendo experimentos desde 1835 hasta 1970, mostraban que el campo magnético de la Tierra decaía a un ritmo del 5% por siglo. ¿Decaía? Ahora, sí, decaía. Ahora, ¿qué es el campo magnético de la Tierra? El campo magnético de la Tierra, para que de una forma simple lo entendamos, tenemos dos fuerzas en la Tierra. Una es la fuerza de gravedad, que nos atrae. Nos mantiene aquí pegaditos para en la Tierra. Para no flotar como los... Sí, para no salir volando. Como la Luna, que no hay gravedad. Sí. La otra es el campo magnético, que es lo contrario a la gravedad. Es como una fuerza que rodea la Tierra y repele hacia afuera. Por ejemplo, muchas veces vienen rayos solares o luz solar y ese campo magnético nos protege, repele esas fuerzas. ¿Puede ser como cuando ocurre, cuando viene un meteorito, involucra eso o no? Porque no comprendo bien esa parte. Entiendo lo de la gravedad, lo he manejado un poquito más, pero la otra parte no. Entonces hay partes como la luz, esas cargas solares que manda hacia la Tierra, que las podemos ver como
auroras boreales en el norte de la Tierra y en el sur de la Tierra, vemos es como que fuera el fuego del sol, pero eso nos protege el campo magnético de la Tierra. Entonces, si son cosas pequeñas, lo repele. Ya si son cosas más grandes, como un meteorito por ejemplo, y entra a nuestra órbita, ahora la Tierra lo empieza a atraer con la gravedad. ¿Sí ve? Lo absorbe. Exacto. Pero ¿por qué es importante esto del campo magnético? Porque si decae cada siglo por el 5%, ¿verdad? Se hace cada vez más débil, por eso cada vez tenemos más radiación solar, cada vez las personas sufren más de enfermedades a causa de demasiado sol, y cada vez más se forman nuevos desiertos. No sé si saben, pero aún el desierto del Sáhara en África se está expandiendo, cada vez más es más seco, porque ese campo gravitacional se está reduciendo. Pero si lo tomamos al lado opuesto, si vamos para atrás, quiere decir que cada milenio sube, ¿verdad? Sería lo opuesto. Exacto. Entonces, en nuestra era moderna decae. Sí, pero porque si vamos hacia el pasado, viene de atrás para adelante. Sí. Pero si vamos de adelante para atrás, quiere decir que sube. Sube. Entonces, si vamos al tiempo de Cristo, por ejemplo, el campo magnético era muchísimo más fuerte. La radiación solar era muchísimo menor, de ahí la salud de todo en la tierra, ¿verdad? Si nos vamos al tiempo de Noé, por ejemplo, el campo magnético más fuerte. Mucho más. Y si nos vamos al tiempo de la creación, pues era perfecto. Pero esto es lo interesante, que solo puedes ir hasta cierto tiempo hacia atrás, porque llegas a un punto, si llegas al periodo de 10.000 años atrás, el campo magnético se vuelve tan fuerte que bloquea la misma luz del sol. Ya no habría aquí existencia, por decirlo así. Exactamente. Entonces, científicamente... es imposible pasarse de 10.000 años hacia atrás. Por lo tanto, tenemos un rango científicamente secular de 10.000. Exacto. Porque si tú pasas, pero ahí es donde yo vengo al punto perfecto, 6.000 años. De los 6.000, que todavía es creíble. Porque en el sentido, ahí es cuando Dios hizo es todo habitable. Perfecto. Ese campo magnético estaba exactamente en donde pudiera existir la vida aquí en la Tierra. Si nos vamos incluso un año antes de los 6.000, no podría haber vida en la Tierra. O sea, es una perfección, diríamos una sincronía. Exacto. Y ahora uno dice, entonces si está esa prueba científica, ¿por qué no lo enseñan así? Simplemente porque tienen su propia agenda, porque quieren oprimir eso, ¿verdad? No quiere que la gente sepa eso. Porque por la cita siguiente, miren qué dijo Charles Lyell en una carta a George Scrope el 14 de junio de 1830. Este personaje, Charles Lyell, era un amigo de Darwin. Ah, contemporáneos. Contemporáneos. Ok, ¿qué dijo? O sea, la cita que se va a leer es un contemporáneo colega de Darwin. Y es más, era amigo de Darwin. A ver, quiero comprender porque sí me interesa bastante. Ya ve que Charles Darwin trajo la teoría de la evolución. Y dice que tardó tantos años para perfeccionarla porque sabía que iba a haber oposición. Sí. No era fácil introducir eso. Entonces él necesitó de Charles. A ver. Charles Darwin lo conocemos. Ahora, este otro personaje ¿era científico creacionista o era científico secular? Todos eran creacionistas hasta ese punto. ¿Todos eran creacionistas? Todos. Ok, ¿qué dijo él, por favor? El problema es que si yo pruebo la parte científica de la Biblia, quiere decir que la parte moral también es cierta. Correcto. Pero la parte moral no me gusta. Entonces no hay como que separar lo científico de lo espiritual, por así decirlo. Y ahí es donde surgió la división. Ahí fue el nacimiento de la ciencia secular. Es decir, ya quiten a Dios de la foto, por así decirlo. Secular, y dejaron por un lado, todavía quedaron algunos, la ciencia creacionista. La mayoría. ¿No? Estos fueron la minoría. Pero hermano Adrián, seamos realistas. Tú y yo somos creacionistas, creemos en la creación. Definitivamente, no hay duda. No hay duda. Ahora, pero seamos realistas. Actualmente, al sol de hoy, ¿crees que hay más científicos seculares
o hay más científicos creacionistas? Seamos realistas, demos las Hasta el estadísticas. día de hoy hay más creacionistas. ¿Es en que serio? seculares. Sí, mi hermano. Magnífico, Y eso me alegra. pero saben la diferencia. ¿Cuál es? Es que, pues, la gente con poder, ¿verdad? El diablo al final del día, porque él es el que trae lo opuesto a la creación de Dios, promueven solo a las personas que creen basado en lo que ellos quieren que crean. ¿Los dejan opacos? Y opacan a todos los demás que son científicos creacionistas. Esa no me la Tratan sabía. de descreditar sus estudios, tratan de descreditar cualquier prueba que ellos enseñen y como quitarlos y aislarlos para que el público no conozca. Pero ahí están. Y yo me sorprendí muchísimo porque yo soy de Europa, ¿verdad? Y en Europa el conocimiento de ciencia creacionista es extremadamente limitado. Ahí todo es ateo. Y cuando llegué a los Estados Unidos de América me di cuenta de que, wow, eso no es así. Existe un sinnúmero de científicos creacionistas. Es decir, porque eso inclusive hasta el momento, con tu aclaración, estoy viendo la realidad. ¿Sí? Los medios desinformativos han hecho su trabajo. Exactamente. Porque en mi mente me convencieron, me convencieron que la mayoría son los científicos seculares. Ahí está Me convencieron, pero hoy estoy viendo la realidad. No es así. Que bueno, estoy cambiando mi mentalidad. Exacto. Pero mire qué dijo este Charles Lyell, amigo de Darwin. Dice, estoy seguro de que usted puede conseguir poner en el Quarterly Review, era una revista científica de aquel tiempo, lo que liberará, escuche bien esto, lo que liberará a la ciencia, hablando de la ciencia de la geología, de Moisés. Entonces, Moisés. ¿Y por qué dice Moisés? Porque es el autor de Génesis. Pero ni siquiera se atrevió a decir directamente Génesis, de Moisés. Entonces está diciendo de que hay que separar nuestra ciencia de la ciencia de Moisés. Hace 5 o 6 años concebí la idea que si alguna vez la geología mosaica, ¿sí ves? La geología mosaica, es decir, de Moisés. Pero entonces sí creía que hay geología. Es que todo venía de la Biblia. Esto confirma el punto que mencionábamos antes, de que el libro de Génesis tiene todas las ciencias. Hermano Adrián, sin la Biblia, ¿qué somos? Nada. Pero mire, ¿cómo termina? Si alguna vez la geología mosaica podía ser rechazada, poner a un lado la Biblia, puesta a un lado, literalmente ahí dice, sin ofender. Charles Darwin luego basó sus enseñanzas con la ayuda de Charles Lyell. Perfecto. Sí. Ahora, ¿cuál era como una de las cosas en las que la evolución se basó? Porque es algo interesante, importante. Si uno ha visto los materiales de Charles Darwin, lo basa en una cosa que se menciona ahí, que se llama selección natural, ¿verdad? Pero es interesante que la misma selección natural es una prueba contundente en contra de la evolución. La misma selección natural. Lo que él usa, y el enemigo es interesante porque sabe que eso es lo que prueba que la evolución no existe. Entonces usa eso en sí para demostrar que sí existe la evolución, para como camuflar de que eso está en contra de la evolución y prueba la evolución como equivocada. Miren esto. Entonces vamos a hacer como una comparativa entre la selección natural y la evolución para ver que son completos opuestos. El primer punto, voy a tratar 2, dice: los términos selección natural y evolución tienen significados completamente diferentes. Porque mientras selección natural es la pérdida de información, les voy a dar un ejemplo simple. ¿Qué es selección natural? Básicamente, por ejemplo, cuando se combinan diferentes genes, por ejemplo, nosotros sabemos de que del lobo se domesticaron hace aproximadamente unos 300, 400 años, empezaron a domesticar los lobos y usar como lo que nosotros conocemos, el perro, ¿verdad?
Okay. Y eso es algo ya no solo necesariamente natural, es artificial porque es la gente que hace eso. Pero es el mismo concepto para varias, selección natural o selección artificial. La única diferencia es que una lo hace la naturaleza por sí y la otra tiene la intervención humana. En el caso del lobo tuvo la intervención humana. Entonces fueron como, ¿cuál es la palabra de seleccionando básicamente? Por ejemplo, si tú quieres llegar de un lobo hasta un perro chihuahua, existe un proceso de reproducción. Okay. Entonces en cada generación agarras los más chiquitos y se vuelven a reproducir y luego consigues otra vez los más chiquitos, etcétera, y así van, etcétera, chiquito con chiquito hasta el más pequeño, el chihuahua. Y llegas hasta el chihuahua y hay ahí un proceso de combinaciones, etcétera. Ese es un ejemplo de selección natural. Artificial en este artificial, caso. Ok. Pero si tú te das cuenta, luego ahora coges un chihuahua y un lobo, son la misma especie. Pero del lobo tú puedes llegar hasta el chihuahua. Pero del chihuahua no puedo llegar al lobo. Por mucho que los mezcles, hermano. Revertirlo no se puede. Por mucho que los trates de aparear nuevamente, ya es imposible regresar al lobo porque se perdieron esos genes, se perdió esa información genética. Entonces de ahí vemos de que la selección tanto natural como artificial se pierden genes. Entonces sí hay un cambio físico que uno puede ver, ¿verdad? En eso, pero no se puede volver hacia atrás. No es un cambio, no es un cambio hacia arriba, por así decirlo. Entonces vemos de que es completamente opuesto al concepto de evolución, porque el concepto de evolución es que tú ganas nuevos genes, te conviertes en algo nuevo. Pero ahora yo te pregunto, hermanos, si tú apareas perros con lobos o con cualquier clase de animal dentro del reino canino, por así decirlo, ¿va a salir otro animal diferente a un canino? Siempre va a ser un canino. Siempre va a ser un canino. ¿Y qué tal con un oso? Tenemos osos pardos, osos polares, osos negros, osos asiáticos, osos pandas. Se pueden aparear entre ellos, pero aunque existan cambios de unos osos a otros, ¿qué siguen siendo? Osos. Nunca has visto no que vamos a de tener un oso una jirafa. Exactamente. Siempre es oso. Exactamente. De ahí vemos el concepto bíblico de Génesis, tanto al principio en la creación como después al tiempo del diluvio, que Dios creó todos esos animales según su clase, su género, según su especie, según su clase. En inglés es la palabra kind. En la King James Version. Exactamente. Entonces Dios creó a todos los animales según su género, según su clase, y les dio suficiente información genética para que pudieran sobrevivir en cualquier lugar de la tierra, cualquier clima, etc. Por eso es que tenemos el ejemplo que mencionaba de los osos. Los que están en el Polo Norte son osos polares. Los que están más, por ejemplo, en Norteamérica, Europa y muchos lugares son osos grizzlies, que llamamos osos pardos. O hay otros ositos más chiquitos que son osos negros. En Asia encontramos el oso panda. Exacto. Pero todos siguen siendo osos. No cambian. Exacto. Y de ahí vemos de que la selección natural y artificial es una prueba contundente en contra de la evolución. Selección natural, selección artificial. ¿Cuáles de las dos utiliza la evolución o Charles Darwin? Las dos siempre. Sí. Ok, entonces la natural... Porque él quiere mostrar de que existen cambios en los seres. Evolución. Sí. En este caso, de lo peor a lo mejor. ¿Es así o no? Exacto. Pero no de lo mejor a lo peor. Basado en la ciencia que nosotros podemos observar, no es de lo peor a lo mejor. Es de lo mejor a lo peor. Vemos una degeneración, degradación. Solo en las últimas décadas podemos ver cómo muchos de los animales se están enfermando cada vez más, están habiendo cada vez más problemas, está como que el mundo va en decadencia. No va para arriba, va para abajo. Y es el concepto bíblico de donde quiera que Dios dice que, por ejemplo, el trabajo, Dios dice que es una bendición. Y sin embargo, Satanás quiere que tú lo veas como que es una maldición. ¿Verdad? Sudando. Entonces, siempre que Dios dice sí, Satanás dice no.
Si Dios dice algo, Satanás lo invierte a la Si contraria. Dios dice blanco, Satanás dice negro. Exacto. Si Dios dice santo, Satanás dice diabólico. Exacto. Y aquí Él nos está diciendo, Dios nos está diciendo que éramos grandes, éramos inteligentes, éramos increíbles al principio, pero ahora, por culpa del pecado, nos estamos cada vez más menguando, cada vez más cayendo, decreciendo, degradando. Entonces, en muchos conceptos, muchos principios, ¿verdad? Todo por culpa del pecado vemos una degradación. Pero ahora, Satanás, ¿qué? Lo pone al revés. No es que al principio vivíamos en cuevas y cavernas y en la edad de piedra y todo eso y éramos muy tontos y no sabíamos. Es decir, esa parte de la era cavernícola no es real. No, absolutamente no, porque Dios nos dio una inteligencia increíble. El espíritu de profecía nos enseña, si uno lee el capítulo 7, si no me equivoco, de Patriarcas y Profetas, donde habla acerca del diluvio, habla de esa generación inicial de la tierra. Y hasta podríamos leer esa cita rápidamente. Por favor. Que nosotros la tenemos en Patriarcas y Profetas, página 79, mire lo que dice. Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, pero miren esto, renombrados por su sabiduría, con habilidad para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Entonces no eran cavernícolas ni gente de las cuevas. Era gente sapiente, era de gente sabiduría. Increíble. Una capacidad mental mucho mayor que la nuestra. Absoluta. ¿Crees que entre el cerebro, que yo he visto por lo menos en imágenes, no he ido al museo donde esté, porque no sé dónde está, pero el cerebro de Albert Einstein, que tenía un status quo, ¿es así o no? No. Sí, sí. O el punto es de inteligencia, un grado de inteligencia mayor. No era ni el 10% de lo que era la humanidad al principio. Si colocáramos el cerebro, no lo tenemos, ¿verdad? Pero si colocáramos el cerebro de Adán y el cerebro de Albert Einstein, ¿cuál tendría la mayor capacidad intelectual? Albert Einstein no usaría ni el 5% de la mente de Adán. Entonces, esto reafirma que la evolución es una farsa. Exactamente, porque nuevamente el concepto, el enemigo lo quiere hacer al revés, ¿verdad? Dios no dice que nos estamos degradando. El enemigo dice, no, es que estabais degradado y ahora estáis subiendo. Como una escalera evolucionaria hacia arriba hasta el punto en que os vais a ser como dioses. ¿Y qué le dijo la serpiente a Eva? Dios te está mintiendo. Tú, si me obedeces a mí, vas a llegar a ser como dioses. Exactamente. Entonces, ahí está el mismo concepto de la evolución. De lo degradado a lo superior. Y la realidad es que de lo superior, Adán, capacidad mental potente, a lo menor. Y esto lo vemos también en el ejemplo, por ejemplo, que algo que no se toma en cuenta en la profecía de Daniel capítulo 2, los diferentes metales, no lo sabemos de memoria qué representa, ¿verdad? Pero ahora yo traigo un punto diferente, una forma distinta de verlo también. También nos habla esa misma estatua de el conocimiento, la verdad, el cómo eran las personas, ¿verdad? En términos de conocimiento, de salud, de todas estas fases, ¿verdad? Se fue degradando los metales cada vez más, hasta el día de hoy, ¿qué somos? Puro barro cocido con hierro. Totalmente. Y empezamos como oro y se fue cada vez perdiendo, degradando hasta nuestro mundo presente. Hermano Adrián, el autor de Daniel capítulo 2, la estatua de Nabucodonosor, el autor es Dios, ¿estamos de acuerdo? Absolutamente. Es el Espíritu Santo que inspiró ese sueño. Ok. Ahora, entonces, de acuerdo a Dios, y así es, así lo creemos, es de lo mejor hasta de menor valor, ¿no? Sí. El barro y el hierro cocido. Ok. Eso es lo divino. Pero si hubiese sido Charles Darwin que hubiese inspirado ese sueño, ¿cómo lo hubiera empezado él? Con Charles Darwin. Barro cocido y hierro. Barro cocido y hierro. Sí. Y llegar hasta los pies de ¿qué? De oro. De oro. Así lo haría Charles Darwin si él fuera, ¿verdad? Si él fuera, pero entonces totalmente errado. Exactamente. Y muchos dirán, no, pues entonces, ¿cómo es posible que ese versículo de la Biblia nos diga de que en el tiempo del fin la ciencia aumentará?
Entonces quiere decir que nosotros somos los más inteligentes. No. Solo dicen no que las personas sean inteligentes. La ciencia. Porque yo digo, en tu memoria, ¿tú crees que puedes tener la misma memoria de recordar como recordaban los patriarcas que no tenían la Biblia escrita y sin embargo se la conocían de memoria? Especialmente todos los nombres de todas las generaciones la tenían en la memoria, en orden y todo. No, por supuesto que no. Mi capacidad menguada. Entonces, ¿dónde está tu sabiduría, por así decirlo, mayor que la de ellos? ¿Dónde se encuentra? Reservada en la palabra de Dios. Exactamente, pero no solo eso, en la palabra ¿En la naturaleza? escrita, y hoy día la tecnología externa a nosotros, la inteligencia artificial, todas estas cosas que es como que aumenta la ciencia, pero sin embargo nosotros no somos más inteligentes. Hasta yo diría que en algunos aspectos somos más tontitos, por así decirlo. Dependiendo de una inteligencia artificial actualmente. Sí, porque dependemos. ChatGPT, todo dependemos de lo electrónico hoy día. Pero antes, esa gente de... Todo era aquí. Todo era Hoy aquí. hacemos una cuenta, hagamos una operación 70 por 100 o 70 por 1000 o cualquier otra cantidad. No, esas son fáciles. Son fáciles. Una difícil, hermano. Di una difícil. 345 por 258 millones 300. ¿Cuánto es? ¿Ve? No sabes cuánto es. Pero inclusive con lo básico, con lo que es ejemplo, porque aún con lo básico, ya nuestra mente ya no la ponemos a trabajar, vamos a la calculadora. Sí, exactamente, vamos a la calculadora. Cuando vas a llamar a alguien, vas a tu teléfono, tienes el contacto ya registrado, pero no tienes ni idea cuál es su número de teléfono. Exactamente. Pero yo me acuerdo que cuando los teléfonos apenas estaban surgiendo, tú te tenías que saber el número, los números de teléfonos a las personas que ibas a llamar, ¿verdad? O no había GPS. Y ahora apenas tú tenías que mirar el mapa y de ahí es como que tú mismo hacías tu ruta. Pero hoy día vamos a ver el GPS y luego el GPS me lleva a donde no es y ya me perdí. Entonces, si vemos ese concepto de que se ha ido degenerando, degradando, y la ciencia sí ha aumentado, pero es como de manera externa a nosotros, no nosotros, ¿verdad? Es que el ejemplo aquí claro es la inteligencia artificial. Ahí está. Entonces, pues ahí podemos cerrar ese punto, ¿verdad? Fácilmente. Entonces, concluyendo, ¿verdad? La Tierra no tiene billones de años, no tiene miles de años. Y la evolución, concepto completamente equivocado. ¿Cae? Porque, y una prueba más, y lo dejamos ahí, ¿verdad? Cerramos. Es interesante que nosotros tenemos seres de una sola célula, a las cuales llamamos bacterias. Son seres diminutos que no podemos ni siquiera ver con nuestra propia vista, ¿verdad? De una sola célula, ¿verdad? Entonces uno puede decir, no es que la evolución eso dice, de que de seres tan diminutos de una sola célula se empezaron a generar los seres más complejos. Pero la ciencia que podemos observar y ver contradice eso, porque sí es cierto que tenemos seres de una sola célula, pero no tenemos ni un solo ser de dos o de tres. Solo de uno. O de cuatro. Es decir, o de uno o de billones. Extremadamente complejo. O lo más simple o lo más complejo. No existe como intermedio. Eso de uno o lo más complejo. Esa es la parte más interesante, de que siempre que tú escuchas cosas de la evolución, entonces, siempre están buscando en inglés se llama missing link, o esa conexión de esto simple. Intermediario. La parte intermediaria. Hasta el día de hoy todavía no encuentran partes intermediarias. Porque no existen. Porque no existen. Así de sencillo, hermano. En definitiva, creemos en la palabra de Dios, en el segundo libro de texto que es la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo totalmente? Amén, mi hermano. Amén. Así que firmes en la fe. Y a todos aquellos que tienen la teoría de la evolución o que son ateos, por favor, un mensaje para que salgan de ese abismo. Básicamente, nosotros tenemos que ir a la ciencia verdadera. Porque muchas veces en nuestros libros de texto, por ejemplo, nos muestran de que del Australopithecus, de Homo sapiens, de Sapiens, todo eso, y en los libros de texto lo dibujan y lo hacen ver como que, wow, encontraron pruebas. ¿Pero realmente encontraron pruebas? Encontraron un pedazo de hueso roto con un pedacito de diente, con otro pedacito de otro hueso, y al final en el libro de texto te muestran todo el esqueleto completo. Pero armado de distintos cuerpos.
Es decir, No, es que ni siquiera tienen todas las piezas para armarlo. ni siquiera tienen una. Tienen que asumir, bueno, basado en la medida de este huesito de aquí, el siguiente hueso debería ser así, así. Y todo es basado en imaginación. Entonces, si tú quieres de verdad basarte en ciencia, tienes que ir a la evidencia verdadera. Pero cuando vas a esa evidencia te das cuenta de que todo es un cuento de hadas, básicamente. Porque la evidencia verdadera solo puede hablar de una cosa, de que existe orden, de que todo existe una complejidad en la naturaleza, básicamente, de que existen ecosistemas y dependencias mutuas. Por ejemplo, las plantas, ¿cómo se reproducen? Porque una flor no se puede mover a reproducir con otra flor, usan los insectos. La polinización. Exacto, entonces tú necesitas que al mismo tiempo existan tanto las plantas como los insectos, como el proceso entre ellos, entonces si ves esas dependencias unos de otros. Tuvo que haber un ser infinito, una mente todo maestra. Se cree al mismo tiempo, porque digamos así, tu cuerpo, ¿tú puedes sobrevivir si solo tienes el corazón y los pulmones? No. Necesitas del hígado, necesitas del estómago, necesitas de los riñones. Todo tiene que trabajar de una forma unida y absolutamente dependiente, en conjunto, para que exista la vida. Si una cosa falta, todo se echa a perder. Pero esto muestra que hay un ser superior que lo creó. Exactamente. No hay razón para ser ateos, no hay razón para creer en la evolución. Todo tiene que venir a la existencia de un solo, junto, porque de lo contrario es imposible, es imposible vivir. No se puede. Así es. Así que, hermano Adrián, esto ha sido magistral. Así que muchas gracias, hermano. Sí, quizás en otras ocasiones podemos discutir otros temas. Sí. Por ejemplo, temas como en términos del diluvio. Y quizás podemos tratar solo un pequeñito segmento ahí, hermanos. Hubo un diluvio universal. ¿Acaso ustedes creen que no hay pruebas en toda la tierra? Donde quiera que miremos, hermanos. Y es lo más interesante. Usted sabía que hasta en la montaña más alta de la tierra, ¿cuál es? ¿Usted sabe ¿El Everest? El Everest. ¿Sabían que ahí en la cima, en lo más alto, se encontraron fósiles de animales marinos? Ahora dígame usted, ¿cómo es posible que en el monte más alto de la tierra existan fósiles marinos? ¿Acaso llegó el mar allá? Exacto. Y no solo ese, porque uno dice, bueno, pues que estaba debajo del agua y luego se subió. No, es que en la mayoría de los continentes de la tierra vemos eso. Y también yo les recomiendo que vayan, descarguen su aplicación de Google Earth y miren un poco el estado de la tierra y van a ver las llagas, las heridas que dejó el diluvio, básicamente. Una de las cosas es cuando el agua se fue de los continentes, dejó rastro. No más que en muchos lugares no lo podemos ver porque está lleno de bosques. Pero si se va al país de Mauritania, en África, y lo ve desde una vista de satélite, literalmente es como ve las marcas que dejó el agua al irse del continente. Es algo increíble. Y hay mucho más de lo que podríamos hablar. Eso sí es evidencia. Todo eso son evidencias arqueológicas. Evidencia visual, real. Entonces, mis queridos hermanos, yo solo quiero dejar claro algo. A ti, a todos, quizás los que nos vayan a escuchar, de que Dios nos da una fe viva. Amén. Una fe basada en evidencia. Claro que, como dije antes, no tenemos respuesta a absolutamente todo, porque de lo contrario no habría necesidad de fe. Se combinan las dos, pero es algo de que nos ayuda a ver de que tenemos una fe viva, no una fe ciega, una fe basada en las cosas visibles. Por eso es que Conducción del Niño nos estaba diciendo de que el libro de texto primero es la Biblia y el segundo es la naturaleza. Amén. La naturaleza confirma lo que la palabra dice. Amén. Amén. Excelente, hermano. Vamos a rodearnos y hacemos una oración para concluir. Así es. Oremos. Voy a orar para darle gracias a Dios. Oremos.
Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por su siervo, bendígalo. Gracias por lo que nos ha enseñado y que podamos rescatar almas, porque estamos en el negocio de salvar almas junto con Cristo, el experto en salvación. Si hay un ateo, rescate lo que sea un creyente en el Dios vivo y verdadero. Si hay un evolucionista, que descarte a Charles Darwin y a sus teorías falsas y erróneas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal, Pastor Enoc Martín. Déjanos tu comentario. ¿Te gustaría profundizar en el conocimiento bíblico desde una perspectiva profética? La agencia misionera AMI te invita a recibir una doctrina completa y totalmente gratuita con nuestros cursos exclusivos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, impartido por el pastor Enoc Martín. Aprende a comprender los 22 capítulos del libro de Apocalipsis con una enseñanza clara y profunda. Daniel, el perfecto arte profético. Explora a fondo este libro profético que revela verdades impactantes para estos tiempos. El testimonio de Jesús. Un curso 100% bíblico compuesto por 22 lecciones que te llevarán a entender mejor el mensaje de Cristo. Comunícate ahora al WhatsApp de la agencia misionera AMI, al más 502 42 29 77 86. Recuerda, es completamente gratis, porque el conocimiento de la palabra no se vende, se comparte. Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. La voz de Dios clama: escucha, oh pueblo. Descubre una programación que transformará tu vida espiritual. Música que eleva tu alma. Mensajes basados en la verdad presente. Reflexiones diarias que te acercan a Dios. Escúchanos donde quiera que estés. Descarga la app en Google Play, App Store o visita nuestra página web. Radio Reino, iluminando tu camino con la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.